Hermanos, muy buenos días. Pues mire, seguimos meditando en este tema. Fíjese qué interesante es este asunto. Jesús murió en la cruz, resucitó, y luego cuando se apareció a los discípulos les dijo una cosa bien interesante. Les dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Y aquí es donde se pone interesante el asunto, porque muchas veces usted y yo nos atrevemos a creer que hay ciertas cosas que son para algunas personas solamente, cuando es todo lo contrario. Fíjese, dice la palabra que el efecto de Jesús es para todos, pero el efecto de Jesús no es solamente para que nos vaya bien y para que nos saquen de deudas, no es solamente para que no nos metamos en problemas, sino es para que expresemos el reino. Y cuando se habla de expresar el reino, se habla en toda la extensión de la palabra. O sea, no es solamente el decir, ay, que sentí bonito, no, sino es en el sentido de entender que Dios pretende verdaderamente manifestarse en nosotros y mostrar su poder. Y esto no es para unos cuantos, esto es para los que creen. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. ¿Sí? Mire, lo voy a decir de una manera muy respetuosa, y tratando nada más de poner un ejemplo. Estamos, por ejemplo, aquí en México, en este actual gobierno. Todos creemos que tenemos un presidente y hay quienes le creen al presidente, ¿sí? Y por eso lo siguen. Bueno, es exactamente lo mismo, pero a un nivel mayor, cuando nosotros estamos entendiendo que hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas y que aparte vino a la tierra, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y luego nos dejó la capacidad de expresar su carácter. Porque acuérdense, Dios cuando nos creó a su imagen y a su semejanza. O sea, nos hizo que nos pareciéramos a Él y aparte nos dio la capacidad de expresar su carácter. Entonces, por eso Jesús vino y les recordó y les dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Está diciendo que aún los milagros que hizo Jesús nosotros los podemos llevar a cabo y aún mayores. Entonces, estábamos usando como base esta cita en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en donde Pedro y Juan van con una multitud, les hablan y estas personas son llenas del Espíritu Santo y estamos hablando de 5,000, exactamente igual que Jesús. Y después de que estas 5,000 personas son llenas del Espíritu Santo, se arma una trifulca y entonces vienen y los llevan delante del concilio, quiere decir de los sabios de la palabra. Y entonces en el capítulo 4 y en el versículo 3 del libro de los Hechos dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Está diciendo, ellos entendieron que el poder del Espíritu Santo era aún mayor que el poder de las letras. Porque fíjese nada más esto. La Biblia dice que la palabra mata, pero el espíritu redarguye. Quiere decir, si nosotros nos aferramos solamente a lo que está escrito, tarde que temprano vamos a terminar amargados y muertos espiritualmente. Pero cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos revele la palabra, y ésta tiene poder y ejerce poder en y a través de nosotros, es cuando el Espíritu vivifica nuestro ser. Entonces, Jesús vino a darnos vida, y dice la palabra, no solamente vida, sino vida en abundancia. Muchos usamos a Dios, y cuando digo usamos porque me ha tocado hacerlo, ¿para qué le cuento mentiras? Muchos usamos a Dios para consolarnos, pero hay veces que ese consolarnos es como para no morirnos, ¿sabe? Pero aquí está diciendo, el Espíritu vivifica, quiere decir, el Espíritu nos da ganas, nos da fuerzas y nos da ánimo para vivir de una manera trascendental e importante. Fíjense nada más como dice aquí, también los identificaron como personas que habían estado con Jesús. Está diciendo, no es importante si no eres preparado en la palabra, es importante que hayas estado en la presencia de Dios, es importante que hayas tomado tiempo aparte y es importante que dejes de creer solamente en Dios y le empieces a creer a Dios. ¿Y cómo lo empiezas cómo le empiezas a creer? Pues conociendo su palabra. O sea, no hay mucha vuelta de hoja, o sea, no hay gran cosa que se pueda hacer o que se tenga que
que hacer es simplemente el decir, conozco a Dios, conozco su palabra, le creo y permito que su espíritu le ponga vida a esa palabra que conozco. Fíjese nada más, un hombre sin preparación académica, un hombre tosco en sus modos, un hombre rudo como Pedro, tuvo la capacidad de predicarle a una multitud y hacer que más de 5,000 personas fueran llenas del Espíritu Santo. Así que, amados, les bendigo, se los dejo de tarea y nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.